un verdadero visionario, sin duda, porque hoy día todos y muchos hablan de Detroit como una de las principales opciones de inversiones internacionales, y él fue el primer visionario de todo esto. Y agradecerle también, porque él fue quien a mí me introdujo a la radio NM Miami. Estamos hablando de Eduardo Pérez Oribe, un profesional absolutamente reconocido por su amplia trayectoria en todo el campo de inversiones internacionales, especializado en Estados Unidos y ahora también dentro de España también, que hay tantas familias empresarias latinoamericanas con pasaporte europeo. Bueno, él también se dedica a todo lo que es inversiones en Europa, con España como apertura también, aparte de Miami y Detroit, como les decía. Y sin duda el referente elegido por los clientes más exitosos de todo el mundo. Yo es como que lo tengo enfrente y me doy cuenta con la eminencia que estoy hablando, y por momentos es como que uno está medio como en shock. Y bueno, cuando escuchen su voz también se van a dar cuenta, con ese grado de presencia que tiene por los años de radio que también ha tenido, y bueno, él ahora muy adentrado en su actividad. Él tiene una trayectoria increíble como consultor, como asesor, como inversor, también docente, lo que siempre le ha permitido manejarse en forma muy cómoda en un mercado donde requiere una visión y sin duda un visionario. Y bueno, él ya desde el 1989 que está asesorando a empresas, personas interesadas en abrir operaciones en el mercado de Miami, en Detroit y, como les decía, en España también. Y bueno, él en sí ofrece todo un plan integral de negocios acorde a la necesidad de cada persona, de cada familia. Es todo un mundo, ¿no? Y qué complejo que es cuando lo vemos desde acá, y qué sencillo que lo hace él. Así que bueno, Eduardo, qué gusto. Ojalá la presentación esté un poco a la altura de tu persona. Es un gran honor tenerte nuevamente al aire. Hola, Fabio. Con esa presentación ya no sé qué más decir. Creo que la has exagerado un poco en muchos aspectos, pero bueno, te la agradezco de todas maneras. El que dude de la presentación, que se fije en las redes, porque acá está todo demostrado. No, estoy aquí en la ciudad de Detroit, como tú mencionabas. No fui necesariamente el primero, pero sí uno de los primeros y que continúa, porque hubo algunos que, habiendo comenzado, dejaron esta ciudad sin continuarla. Así que sí, estoy en este momento en la ciudad de Detroit, que es uno de los lugares seleccionados por los inversores en todo lo que hace a actividad inmobiliaria. Y bueno, contanos, a ver, tenemos la suerte de que nos siguen más de 30.000 miembros de familias empresarias, que, como te digo, desde este otro lado del mostrador, todo lo que vos hacés es algo que lo vemos muy complejo muchas veces, y a veces es más sencillo de lo que uno imagina, ¿verdad? Poder invertir en países como Estados Unidos o en esas plazas que uno las ve desde acá. Realmente uno lo ve bastante complicado hacerlo desde el asesoramiento local, ¿no? Yo creo que hacer negocios e inversiones en Estados Unidos es fácil para el que hace negocios en Argentina o en los países latinoamericanos, donde la complejidad es muy grande. Una ventaja que existe en Estados Unidos es que hay normas claras, leyes claras, que no cambian con el tiempo, y eso a uno le permite programar y poder planear el futuro. Por ejemplo, este último año en el país, en Estados Unidos, hubo un 7% de inflación. Eso para Estados Unidos es catastrófico. Es catastrófico. Pero para el que está en un país como Argentina, que tiene más del 50%, bueno, no le llama la atención que pueda llegar a haber un 7% anual en Estados Unidos. No, esa es la envidia sería. Claro, todo eso lleva a que aquí uno puede planificar, y es parte de lo que nosotros ofrecemos, ¿no? El que quiera colocar un pie en Estados Unidos, ya sea con sus productos, con sus servicios o con inversiones, el poder facilitarle, dado nuestro conocimiento y nuestra experiencia, el camino que hay que recorrer. Hoy día estás muy enfocado en Detroit. Qué grata sorpresa mundial, me imagino yo, porque uno desde siempre escucha Miami, New York, bueno, que ya debe ser casi inaccesible, pero
Pero qué bueno que haya siempre alguna plaza que sorprenda, ¿no? Bueno, eso forma parte también de la dinámica de Estados Unidos, donde una ciudad se recicla, ¿eh? Y vamos específicamente a Detroit. Esta fue la cuna de la industria automotriz de Estados Unidos, llegó a ser una de las principales ciudades del país y finalmente estuvo en una bancarrota de la cual está ya saliendo desde hace unos años. Y que eso muestra también, ¿no?, la dinámica, cómo el empuje americano y todo el contexto lleva a que una ciudad puede surgir, decaer hasta una bancarrota y volver a surgir. Claro. Nosotros siempre desde afuera desconocemos lo que es la política interna de Estados Unidos. ¿Tuvo que ver el repunte de la industria local que hubo después de mudar algunas fábricas de México para el interior de Estados Unidos? ¿O es independiente de la política el crecimiento que tuvo? Y alguna relación tiene, en la medida que las empresas ven que ya no es tan significativo tener producción en China o en México por una cuestión inclusive hasta de avance tecnológico y de costo de mano de obra. Claro. La mano de obra en China no es la misma ahora de la que era hace 20 años atrás o 30 años atrás. Y el tema tecnológico en cuanto a poder robotizar una fábrica. Así que eso, más ciertas medidas que a nivel de gobierno se implementan, es lo que lleva a que ciertas regiones vuelvan a tener el auge que alguna vez tuvieron, o inclusive más, porque aquí en Detroit hoy se está desarrollando lo que es el auto sin conductor, el auto eléctrico, el auto inteligente. Entonces hay todo un cambio revolucionario en esta nueva etapa, específicamente en Detroit, con la industria automotriz. Eduardo, para ir a un ejemplo bien práctico, algo que nos toma, por ejemplo, en Argentina, y que hay muchos países latinos que nos escuchan que sucede lo mismo, en Argentina muy exageradamente, lamentablemente. Hoy de invertir, para quien no tiene que mudarse, sino quien compra una propiedad para invertir en renta en Argentina, el rendimiento está por debajo del 2%, por debajo del 1%, te diría, porque es tan alto el costo de la propiedad es en dólares y la renta es en pesos. Ese mismo dinero invertido en Detroit, ¿cuánto rinde? Acá un promedio, hablemos de un promedio de $100.000. Aquí en Detroit hay dos buenas características. Una es la rentabilidad, que está en el orden del 7-8% anual, y el principal negocio, que es la capitalización. Esta es una ciudad donde los precios llegaron a caer casi en negativo. Claro. Y están teniendo una capitalización de aproximadamente el 15% por año, lo cual hay una diferencia notable entre invertir en Detroit, yo diría entre invertir en Detroit y en cualquier otro lugar del mundo. Increíble. Lo que está sucediendo en esta ciudad, sí, es increíble. Realmente hay que estar aquí para darse cuenta de cómo una ciudad puede recuperarse en tan poco tiempo. Es no solamente el beneficio de la renta, sino que también lo que se está comprando aumenta un 15% su valor interanual desde que empezó casi a surgir como opción, ¿verdad? Desde principios del 2018. Si Increíble. Tomamos qué pasó desde principios del 2018, que es cuando se revertió la curva de la tendencia de precios, vemos que prácticamente el promedio nos está dando un 15%. Aquí se espera que los precios se vayan a duplicar, cosa que no es de extrañar a este ritmo de crecimiento que la ciudad tiene. Igualmente, con el dinamismo que yo conozco, que siempre has manejado a todos tus clientes y todas tus carteras de inversiones, cuando eso suceda ya vas a estar hablando de otra opción de inversión en alguna otra ciudad, porque yo te he conocido hablando de Detroit y ya tenías más de 30 años de trayectoria, así que no es que has ni nacido por la oportunidad de una sola ciudad, así que eso se lo digo a todos los que nos escuchan, porque hoy estamos hablando de un punto de inversión, pero lo importante también es quién maneja la cartera de inversiones, y por eso con Eduardo Pérez Oribe yo pongo las manos en el fuego sin duda. Gracias, Fabio. Y contame un poquito cuáles son las recomendaciones que le haces o cuáles son las cosas que son necesarias básicamente como para que una persona pueda iniciar este camino. Uno de los principales puntos a tener en cuenta es que cuando se invierte en Estados Unidos, ya sea en un negocio o una inversión en propiedades, hay que crear una sociedad. Aquí
no se hacen las cosas a nombre personal, a no ser que sea la residencia principal por una cuestión de impuestos. Pero si no, todo lo que tiene que ver con negocios e inversiones se hace a nombre de una sociedad. Y eso es el primer paso, la creación de una sociedad, la obtención del número tributario de esa sociedad, la apertura de la cuenta de banco de esa sociedad y empezar a funcionar. ¿Cuánto lleva en tiempo esta creación? Entre 3 semanas, 1 mes y medio, estaría en condiciones una persona de comenzar a hacer negocios e inversiones en Estados Unidos, teniendo ya su estructura constituida. Perfecto. Y es mucho menos costoso, porque yo lo sé, es mucho menos costoso de lo que cualquiera de nosotros nos podríamos imaginar. Es mucho menos costoso, es mucho más simple. El tema impositivo no es lo que quizás alguno también se imagina. Uy, los impuestos en Estados Unidos son muy altos. Cuando uno lo compara con otras partes del mundo, en realidad los impuestos en Estados Unidos no son altos y hay una serie de formas que el mismo IRS, el ente recaudador impositivo, prevé para que uno pueda justificar gastos y dar todas las facilidades para que ese emprendedor, empresario, hombre de negocios comience a hacer actividades comerciales y de inversión en Estados Unidos. Es un país muy amigable. Yo muchas veces digo que este país se podría llamar perfectamente Estados Unidos Sociedad Anónima. Funciona como una empresa. Es así, literalmente hablando, totalmente. Si hubiese algún impedimento en cuanto a la parte, o sea, lo que quiero preguntar es, ¿quiénes no estarían calificados en tal caso? ¿Hace falta alguna clase de visa o es algo que... Para hacer... No, lo voy a resumir fácilmente. Para hacer negocios en Estados Unidos no estaría calificado aquel que no tiene ganas de hacerlo. Todo aquel que tiene ganas de hacer negocios en Estados Unidos lo puede hacer. De hecho, no hace falta ni siquiera viajar a Estados Unidos para hacer negocios o inversiones en Estados Unidos. Ahí está. Bueno, ahí está. Eso también es parte del servicio de tu consultora, ¿verdad? Sí, es parte de lo que brindamos. Eso es muy interesante. Y por otro lado, se abre un mercado increíble, ¿no? Porque ahora con las redes ya no es como antes, no solamente la cuestión administrativa de la apertura de las cuentas o de la apertura de la empresa, también se abre un mundo de mercado. Para aquel que quiera convertir Estados Unidos tiene que pensar que aquí va a llegar a más de 320 millones de personas. Claro. Con un alto poder de consumo. Totalmente. 320 millones de personas con una mentalidad de consumo permanente. Oiga, una persona que tiene un producto que puede tolerar el costo del envío, tranquilamente puede estar operando desde su país y vender a Estados Unidos. Completamente. Y no solo eso, sino que una vez que puso un pie en Estados Unidos, seguramente le va a resultar más fácil llegar a otros países desde Estados Unidos que desde su propio país. Claro, absolutamente. No, increíble porque, claro, sí, sin duda, a ver, si tenemos que volver al cielo nublado y hablar de las políticas internas de cada uno de nuestros países latinos, muchas veces uno se plantea por qué se castiga tanto al emprendedor, cuando en realidad es el motor de toda una economía, y se ve que allá lo entienden bastante bien cómo funcionan las cosas. Sí, no solamente lo entienden, sino que promocionan que la gente sea emprendedora. Y eso yo lo he vivido y aprendido a través del crecimiento de mis hijos. Yo tengo 2 hijos, nacieron en Estados Unidos, y en verdad he aprendido y sigo aprendiendo a través de ellos cómo es la forma en que se les enseña, en que se los capacita y en que se los motiva para que lleguen a hacer lo que ellos quieran. El límite está en cada uno. Tal cual, increíble. Te hago una pregunta. Hace poquito, le cuento a la gente, estuvimos hablando acá en Buenos Aires en una de sus visitas que hace Eduardo. Me contabas que también existen muchas familias, y es verdad, nosotros lo sabemos en Argentina, muchas familias que tienen pasaporte europeo. Y bueno, también desde tu consultora también estás ofreciendo el servicio de asesoramiento en inversiones en Europa o en España como puerta de apertura, ¿no? Sí, estamos basados en España para todo lo que tiene que ver con el tema inversiones y relocalización. Lo que mencionas, el tema de
de tener pasaporte europeo les permite seleccionar una serie de países donde vivir, y por una cuestión de idiosincrasia y de idioma, bueno, muchos optan por España. Y lo que ofrecemos es todo el tema de la relocalización y el hacer negocios allí en España. Perfecto, perfecto. Bueno, Eduardo, vos contame algo más que nos quieras contar y cuáles son, si hay alguna otra ciudad que se está visualizando dentro de las opciones de inversiones, quizá hoy día de un poco más de riesgo que Detroit, o estás más o menos focalizado lo que es Miami y Detroit. En el análisis que nosotros hemos hecho, Detroit ocupa la primera posición como opción. La segunda, tercera o cuarta ciudad está muy lejos en la distancia. Mirá. En cuanto a esa rentabilidad y capitalización que ofrece, y eso está basado por el crecimiento genuino que Detroit está teniendo. Los acuerdos que existen entre las empresas tecnológicas y automotrices y todo lo que va a ser la revolución de cómo conducimos un auto, cosa que ya se está viendo, ¿no? Los autos eléctricos y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del auto inteligente y el auto sin conductor. Y después el tema de España, y fundamentalmente para aquellos que buscan relocalizarse, que se está dando no solamente en Argentina, sino desde otros países de Latinoamérica que buscan alternativas de un lugar diferente donde vivir, y como mencionabas antes, el hecho de tener un pasaporte europeo, bueno, les facilita el poder mudar a toda su familia y relocalizarse en España. Claro, no, sí, es muy amplio el espectro, y yo le digo a las familias que, bueno, cuando les surge la duda realmente, porque uno lo ha pasado también en su momento, y son un montón de miedos que uno quizá tiene, porque estamos creciendo en países donde nos complican bastante la existencia cuando queremos emprender algo, y eso mezclado con un asesoramiento directo, sencillo y confiable, es una fórmula, una ecuación que no puede fallar. Así que, bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo. Obviamente acá está todo el aire abierto para las veces que quieras seguir ofreciéndonos estas opciones, y bueno, un agradecido siempre, porque también a nosotros nos has abierto las puertas desde el punto de vista radial con NM Miami en su momento, y nos ha traído eso también bastantes resultados, no solamente en audiencia, sino también en calidad de audiencia. Gracias, Fabio. Como siempre, para mí es un gusto que me convoques para tu programa y poder transmitir lo que uno ha aprendido durante tantos años y la experiencia acumulada y lo que se sigue aprendiendo, porque esto nunca se termina, es día a día, y como yo digo en alguna de mis clases, el que sufra del síndrome del producto terminado, bueno, ya no tiene mucho más que hacer, ¿no? Uno nunca es un producto terminado, siempre tiene que estar recibiendo información, actualizarse y ver hacia dónde van las tendencias y el futuro. Totalmente. Me olvidé de preguntarte sobre el Zoom que has tenido tan exitosamente a lo largo de la cuarentena, si lo seguís teniendo al aire o lo vas a retomar. Tuvimos 50 presentaciones en Zoom con Mercedes Martí y muchos invitados que pasaron por nuestra programación, y vamos a hacer uno al menos en marzo, y trataremos de retomarlo. Fue realmente muy gratificante haber hecho todos los sábados nuestro Zoom. Se transformó prácticamente en un programa, y eso nos llevó a tener una gran cantidad de seguidores, a los cuales les agradecemos también que lo hayan hecho durante todo el año pasado, y bueno, y nos acompañen en los próximos. Totalmente. Bueno, Mercedes Martí, aquí ampliamente conocida por tantas y por tantos años en Canal 13 como la cara del noticiero, así que muchos se preguntarán por dónde está, y bueno, ahí está la respuesta. Bueno, aquí está, gracias. En Estados Unidos de hace varios años con su familia, y ella fue la cara de varios noticieros de Argentina. Sí. Totalmente. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, y bueno, será hasta la próxima, que será pronto. Hasta cuando gustes. Nuevamente, muy agradecido por este contacto, y aquí quedo para lo que haga falta. Muchas gracias, un abrazo enorme.